Si un dermatólogo te dice, antes de comprar un producto de skincare, consulta con tu dermatólogo, mira, apela al beneficio de la duda. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida. Mi nombre es Cielo y hoy empieza una serie sobre todo lo que tiene que ver con nuestra rutina de skincare. En el primer capítulo, el de hoy, vamos a aprender cómo armar una rutina desde cero. ¿Por qué varios capítulos? Porque no todo el mundo está en el mismo nivel de conocimiento de su propia piel o de los productos que debe usar. Entonces, hoy vamos a sentar las bases para después ir subiendo de nivel. Me di cuenta que un montón de ustedes, como yo unos años atrás, quieren empezar este camino de skincare, pero la verdad hay demasiada información y pueden sentirse abrumados. Puede llegar a pasar que hagas cualquier cosa con tu piel. Mejor ejemplo, yo. Cometí muchos errores con mi piel y nadie me lo vino a decir. Mi piel me lo dijo. ¿Para quién es esta primera parte? Para quienes no sepan nada del tema y quieran armar una rutina de skincare. O quieres establecer una rutina compleja y súper completa, pero necesitas un comienzo. Si ya tienes una rutina, pero tu piel de pronto te está diciendo que hay unas cositas por mejorar, bueno, quédate que este video también es para vos. Si estás en un nivel avanzado de skincare, quizás este video va a ser un poco básico para vos. Pero no te preocupes, que en el segundo video vamos a hablar de cómo llevar tu rutina de skincare al siguiente nivel. Ahí le vamos a agregar un poquito de complejidad. Así que suscríbete, así te das cuenta cuando llega este video. En este capítulo vamos a sentar las bases de nuestra rutina y vamos a profundizar en todo lo que tiene que ver con cómo empezar, tratando por supuesto de generar el menor daño posible a este órgano súper fuerte, pero al mismo tiempo delicado. Get ready for a masterclass in drama. No puedo empezar sin hacer mi disclaimer del caso, porque no quiero que tomes esto como consejo médico o algo por el estilo. Solo te quiero plantear una opción en el caso que te sirva para que construyas tu propio camino con skincare. Si tienes una preocupación por una condición médica, por favor, consúltalo con tu profesional de salud. Pero si no es el caso, por supuesto, los productos cosméticos son vendidos de manera libre por una razón. Porque con prudencia, como todo, son seguros de usar en pieles sanas. Si un dermatólogo te dice, antes de comprar un producto de skincare, consulta con tu dermatólogo, mira, apela al beneficio de la duda. A mí lo primero que se me ocurre es, este dermatólogo me está tratando de vender una cita médica. Además, infundiéndome miedo con productos que son 100% de venta libre y aprobados para comprar sin prescripción médica. Así que no me gusta ese approach, no me gusta que me hagan el gaslighting de hacerme pagar algo innecesario en este caso, sabiendo que yo puedo obtener la información por mi propia cuenta. Solo para aclarar, no tengo nada en contra de los profesionales de la salud que crean contenido y quieren ayudar compartiendo su conocimiento. Nada que ver, me encanta. Pero al mismo tiempo, pagar una consulta dermatológica para armar mi rutina de skincare me parece un poco fuera de las ruedas. Obvio que yo he tenido consultas dermatológicas porque, claro, tengo rosácea. Y entiendo que esta es una condición real que un dermatólogo debería atender. Pero para informarme cómo cultivar una piel saludable y bonita con productos de venta libre, creo que no tengo por qué consultar a un dermatólogo. Asimismo, parte de mi disclaimer es contarte que yo tampoco te voy a decir lo que tienes que hacer con tu piel. Tu piel te lo va a decir. Aquí vamos a aprender cómo escuchar esas señales que nuestra piel nos manda para no lastimarla. Y por supuesto, aprender a armar una rutina facial desde cero. Básicamente, aprender a pescar y no obtener el pescado o el pez directamente. Recordad, tu piel es única. Y hoy quiero que vos crees el camino para lograr lo que vos estás buscando con tu propia piel. Este es un paseo de prueba y error, donde tu piel constantemente te va a ir mostrando por dónde es el camino, solo si la aprendes a escuchar. Hablando de nuestra piel, al igual que el resto de los órganos de nuestro cuerpo, su buen funcionamiento va a depender de cuánto lo amemos y además le proporcionemos las condiciones que éste necesita. Nuestra piel es la casa de una innumerable variedad de vida, una mezcla de hongos, bacteria y vida microscópica llevada en una mezcla de agua, grasas y sales. El estrato córneo, la capa más superficial de nuestra piel, es una película hidrolipídica que no tiene un pH neutro, más bien ácido, de 5 a 5.5 más o menos.
De ahí su nombre, manto ácido. Nuestra piel está compuesta por 3 capas. Epidermis, la más externa, seguida por la dermis y la hipodermis. Tiene funciones importantísimas, como protegernos de todo el externo y mantenernos integrados como un solo cuerpo. También ayuda a regular el impacto, el peligro, la temperatura, y a través del sistema nervioso ayuda a llevar al cerebro alarmas como el dolor y los límites de nuestro propio cuerpo. Nuestra piel protege todo lo que somos internamente y además sintetiza la vitamina D. A medida que vamos envejeciendo, nuestro cuerpo va sufriendo diferentes cambios. Por ejemplo, menor producción de colágeno, la proteína más abundante que tenemos en nuestro cuerpo. Esta aporta fuerza, estructura y elasticidad a nuestra piel. También el recambio celular desacelera. Y esto, sumado a muchísimos otros cambios, es la razón por la que llega un momento que prevenir o darle una ayudadita puede cambiar la apariencia de nuestra piel significativamente. Para que nuestra piel esté contenta, la verdad no necesitamos un montón. A ella le gusta estar limpia, humectada y protegida del sol. Entonces, ¿cómo empezar este camino de skincare? Lo primero, identifica un objetivo. Cuando uno empieza a preguntarse cómo cuidarse la piel, siempre tiene algo en mente. Generalmente es porque se tiene un objetivo. Entonces, identifícalo. Aunque sea súper simple, siempre hay algo que estamos buscando. Esto es importante porque va a determinar el grado de complejidad que le querés dar a tu inversión en términos de tiempo, conocimiento y dinero. Ejemplos de objetivos pueden llegar a ser que simplemente se vea más cuidada, disminuir la visibilidad de líneas de expresión o controlar la oleosidad. O también querés que el tono de tu piel esté más parejo, etc. Con tu objetivo, ten en cuenta 2 cosas. La primera es que este puede cambiar. Puede que inicialmente quisieras mejorar la oleosidad de tu piel, pero una vez que esto ya estuvo listo, querés de pronto mejorar su textura. Puede cambiar. Y después prioriza uno a la vez. Puede ser que en el principio tenés un montón de objetivos, pero idealmente elegís uno solito. Como lo hablamos antes, el objetivo es cambiante. Entonces no hay ningún problema en que pases de uno al otro, pero enfócate en uno a la vez. Esto te va a orientar al momento de elegir los productos que vas a usar. Ya sea que estés empezando o en el nivel más avanzado de skincare, identifica qué querés. ¿Cómo armar una rutina de skincare desde cero? Es importante entender que indistinto de la edad que tengas o los objetivos que te propongas, lo que vamos a armar hoy es lo básico. En este momento, con las condiciones que los humanos mismos nos proporcionamos, si queremos tener una piel saludable y además feliz, el no hacer nada y dejarla ser, la verdad, no es una opción para todo el mundo. Pero si lo quieres intentar, definitivamente anda. Basada en mi experiencia y en la de personas con las que he tenido el privilegio de trabajar en consultorías, para empezar a elegir estos productos es bueno tener en cuenta ciertas cositas. Primero, tu propia piel. Esta tiene necesidades específicas que vas a ir descubriendo a medida que la vayas escuchando. Segundo, el clima. La temperatura y la humedad son factores que van a ayudar a elegir productos que tienen el chance de funcionar mejor para vos dependiendo del lugar en el que estás. Después, tu objetivo con esta rutina. Recuerda que esto va a determinar los productos que vas a elegir. Tu preferencia. Comprar un producto que no te gusta, que no vas a usar, no tiene sentido. Tu presupuesto. Al cohete pensar en comprar el protector más caro del mercado si no me puedo comprar el siguiente frasco. Y por último, tus expectativas. Manéjalas. Los productos cosméticos no hacen milagros ni curan, solo mejoran. Además, estos toman tiempo para mostrar esas mejoras. La constancia es clave en la rutina que elijas. Después de entender esto, quizás llegas a la pregunta ¿y qué compro? Como dijimos antes, nuestra piel en la mayoría de los casos funciona muy bien cuando está limpia, humectada y protegida del sol. Entonces vamos a necesitar 4 productos que son básicos, esenciales. Un limpiador, un humectante, incluyendo el de labios, y un protector solar. ¿Cómo elegir estos productos? Yo solo te voy a dar unas pautas para que tengas en cuenta. Son generalidades y recordá que tu piel es única, así que muy seguramente te va a tocar probar a ver cómo te va. Recordá, vas a elegir 3 categorías: limpieza, humectación y protección solar. Primero, limpieza facial. Indistinto de tu tipo de piel, ten en cuenta
3 cositas. Primero, busca algo que sea eficaz. No estás haciendo nada si usas un limpiador que te deja la cara sucia. Después, que tenga un pH no mayor a 6.5. Recuerda que tu piel tiene un pH relativamente ácido y muy seguramente va a apreciar limpiadores que tienen un pH cercano a este. Y después, que sea gentil, que no te deje la cara tirante. Esto es clave. Los productos en general vienen en diferentes presentaciones. Dentro de los limpiadores faciales tenés, por ejemplo, los geles. Este es el tipo de limpiador facial que pieles con mayor producción de grasa, comúnmente llamadas pieles oleosas, van a preferir, ya que dan una sensación refrescante y este tipo de pieles lo agradecen muchísimo. Sin embargo, sensación refrescante no es tirantez o tensión en la barrera cutánea. Cuando usas un limpiador facial que te deja la cara brillante de lo tirante que está, es una buena señal que quizás es demasiado. Tu cara no es un sartén, así que no necesitas ese nivel de limpieza. De hecho, esta se puede estresar y producir exceso de sebo tratando de compensar el que le estás quitando. Y ahí es donde vienen más erupciones en nuestra piel. Entonces, no. Después, otra presentación dentro de los limpiadores faciales son las leches o las cremas. Estas tienden a ser la preferencia de pieles con menos producción de grasa o deshidratación. Son generalmente muy gentiles, pero recordad que tienen que ser eficaces. Necesitamos quedar con la cara limpia para evitar acumulación de suciedad y polución. Por último, están los limpiadores de base oleosa, como los bálsamos o los aceites. Indistinto del tipo de piel, estos son un must para las personas que se maquillan o tienen mucha exposición a la polución y la suciedad, o también constante reaplicación de protección solar. Solo es necesario en este caso. Si no usas maquillaje o no te expones demasiado durante el día, este tipo de limpiadores no son necesarios. Pasando a la segunda categoría, tenemos la humectación. Como lo habíamos dicho antes, la piel ama estar humectada. Una piel humectada tiene armonía entre grasas y agua. Y recordemos que estas son partes de su composición. Con los humectantes, tened en cuenta, primero, no tienen que ser costosas si no querés o no podés. Después, no necesitas activos en tus humectantes. Composiciones que tengan agua y emolientes van a hacer el trabajo perfecto de humectar tu piel. Si están ahí y los puedes pagar, perfecto, pero solo te quiero decir que no los necesitas. Y por último, los labios. No me los olvides, estos también necesitan humectación. En la categoría de humectación encontrás presentaciones como los sueros, que los pongo aquí porque hay infinidad de texturas en este tipo y hay muchas pieles que esto es lo único que necesitan. Después tenemos los geles y las lociones ligeras. Estas generalmente son la preferencia de pieles con mayor producción de grasas. Y por último, las cremas y las mantecas. Generalmente la preferencia de pieles más secas y con más tendencia a la deshidratación. Después tenemos la última categoría, protección solar. Una categoría súper amplia que merece su propio video, pero al menos hoy te voy a dar una guía para aprender cómo elegirlos. Ten en cuenta, primero, que sea de amplio espectro, es decir, que proteja contra los rayos UVA y UVB. Segundo, no te cases con una categoría de filtro solar. ¿A qué me refiero? Para hacerla corta, los protectores solares tienen filtros dentro de su composición que son los que nos protegen contra los rayos UV. Estos filtros pueden ser inorgánicos, también llamados físicos, u orgánicos llamados químicos. A menos que sepas que tu piel reacciona a un filtro en específico, por favor no condenes la categoría de estos filtros, ya que no hay filtros malos. Si están aprobados para usar dentro de protectores solares, es porque son seguros de usar. El que no funcione para vos o para mí, el que tengamos reacción a uno o a unos en específico, no quiere decir que todo el mundo vaya a tener la misma reacción. Es simplemente que no funciona para nosotros. Por ejemplo, si a mi piel no le gustara el octocrileno. Este es un filtro solar orgánico que mayormente protege contra los rayos UVB. Si ese es el caso, yo no puedo condenar el resto de los filtros orgánicos por esta razón. Lo que quiere decir es que voy a evitar composiciones que incluyan este filtro, pero siempre puedo probar otras combinaciones u otros protectores que no lo incluyan y que aún sigan siendo orgánicos, sin ningún problema. Yo creo que se entiende. Después, como siempre, ten en cuenta que a tu piel le guste y en el mismo nivel a vos.
Solo vas a ser constante si tu piel no reacciona y vos disfrutas usar. Después, fíjate en tu presupuesto. Infortunadamente, esta es una de las categorías más importantes de skincare, pero una de las más costosas. Si yo encuentro el protector solar de mis sueños, lo primero que me voy a fijar es si lo puedo pagar, ya que esto me va a permitir ser constante aplicando y reaplicando, sobre todo teniendo en cuenta que debemos aplicar 2 miligramos por centímetro cuadrado. Esto es bastante, pero si quiero que me proteja, eso es lo que tengo que aplicar. Así que me tengo que fijar que lo pueda seguir pagando. Y después viene la pregunta, ¿cómo voy a usar estos productos? Lo vamos a dividir en 2 rutinas, la noche y el día. Primero la noche. Vas a usar el limpiador facial para literalmente quitarte el día de encima. Recuerda que tuviste exposición a un montón de suciedad, polución, quizás maquillaje o protección solar y mejor dicho, hay que quitarse eso de encima. Después, humectante. Vas a darle la oportunidad a tu piel de mantenerse humectada durante el resto de la noche. No te olvides de los labios, a esos también hay que humectarlos. Después, la rutina del día. Aquí, los primeros 2 pasos son modificables, negociables. Si sentís que tu piel lo necesita porque amaneces con mucha congestión en ciertas partes o tu cara, la verdad, se siente más cómoda estando lavada, usa tu limpiador gentil de la noche en la mañana sin ningún problema. Si no es el caso, hay muchas pieles que la verdad son muy sensibles y reaccionan bastante. Entonces quizás 2 veces un limpiador por día va a ser demasiado para estas. En ese caso, enjuágate la cara solo con agua, pero fíjate que quede bien enjuagada. Segundo, la humectación, que una vez más también es negociable. ¿Por qué? Porque hay pieles para las que es demasiado la humectación, además del protector solar. Entonces quizás con el protector solar va a ser suficiente. Sin embargo, también hay pieles que por una parte pueden llegar a ser muy sensibles y poner directamente protector solar encima es demasiado. Bueno, ahí tienes la cobijita de una crema humectante o una loción, etcétera, cualquiera que hayas elegido, y después de unos 20-30 minutos puedes usar el protector solar encima. Pero si no es el caso y no necesitas humectación debajo de tu protector solar, no hay ningún problema. Usa tu protector sin ningún problema y recordá aplicártelo cada 2 horitas si vas a estar con exposición al día afuera. Te voy a dar 2 ejemplos para comprar productos de cada categoría, basados en diferentes preferencias. Digamos que la primera persona tiene lo que comúnmente llamamos como piel grasa y además vive en un lugar húmedo y caluroso. El limpiador facial que yo recomendaría en este caso para empezar sería un gel. Si el presupuesto lo permite y esta persona además busca armonizar la producción de grasas, estaría bueno si el limpiador facial tiene de pronto ácido salicílico o algún ingrediente que ayude a regular un poco la sensación oleosa de la piel. Y le daría 2 opciones, una de Cetaphil y su limpiador para piel oleosa y después una de CeraVe con ácido salicílico. Para humectar la piel a esta misma persona le recomendaría un gel o una loción muy ligera. Recordemos que no necesitamos algo súper fancy, así que estas 2 marcas perfectamente nos pueden servir. Las 2 tienen lociones súper ligeras que estas pieles pueden usar y a la vez sentirse cómodas. Si estás en Colombia, hay unas cremas en un supermercado que se llama D1 que son bastante buenas para este tipo de pieles y además no dejan sensación grasosa. Se las voy a dejar por acá en la pantalla, así les dan una miradita. Y respecto de la última categoría, a esta misma persona quizás le recomendaría algo súper ligero para que no se negocie la reaplicación del protector solar durante el día. Es muy difícil recomendar productos en general y sobre todo protectores solares porque es muy personal nuestra opinión de lo que puede sentirse liviano o pesado. Pero estos 2 de la Roche-Posay son muy amados por este tipo de pieles, así que se los dejo en el caso de que quieran algunas opciones. El segundo ejemplo sería una piel exactamente lo contrario, poca producción de grasas y quizás sensación de deshidratación y sequedad. Podríamos armarlo así. Para la limpieza, una leche súper gentil
o la crema de Cetaphil. La crema limpiadora e hidratante de CeraVe también puede funcionar perfectamente. Para humectar elegiría algo que aporte emoliencia y, si lo considero necesario, algo que también aporte un poco de oclusividad. En mi opinión, Cetaphil tiene dos que pueden ser muy buenas opciones para este tipo de pieles. Una es una crema y la otra es una loción. A mí me parece que son perfectas. Y obviamente vas a elegir la que sea menos pesada dependiendo del clima, la humedad, la temperatura del lugar en el que vivís. Y hablando de la última categoría, el protector solar, sobre todo si no te pones crema debajo, es importante que el protector aporte emoliencia y humectación, además obviamente de proteger. Definitivamente hay que empezar probando a ver qué tu piel va prefiriendo. Pero en el caso de que les sirva, les dejo como referencia el que yo uso porque la verdad es una maravilla. Si tu piel combina oleosidad con áreas secas o de menos hidratación, yo te recomendaría igual empezar con presentaciones livianas en las tres categorías. Si con tu protector solamente no es suficiente en ciertas áreas, es mucho más fácil aplicar sectorizado la crema donde lo necesites y después ir con tu protector solar. Lo puedes personalizar como más fácil que si compras directamente algo súper pesado que ya después no tienes cómo alivianar. Para los labios es súper simple. Elegí algo que disfrutes y al mismo tiempo te brinde humectación. Durante el día puedes usar algo que tenga protección UV. Recordá, para sentar las bases de tu rutina facial, lo más importante es que escuches tu propia piel. Es fácil porque es simplemente usar los productos que a tu piel le van a gustar y con los que vos puedas ser constante. Mis últimos tips. Primero, dale la oportunidad a tu piel que te cuente qué productos le gustan. No hay manera de saber qué está pasando con tu piel si usas muchos productos dentro de la misma categoría al mismo tiempo. Por ejemplo, no empeces con 3 diferentes limpiadores. A tu piel no le va a gustar y muy seguramente a tu bolsillo tampoco. Además, esto es importante porque si, por ejemplo, tu piel reacciona a algún producto, va a ser muchísimo más fácil que entendas cuál es. Después, no te cases con la idea de que tenés un tipo de piel. Tu piel pasa por muchísimos estados determinados por tus hormonas, tu estilo de vida y aún los productos que usas. Recordá que el clima, la temperatura, la humedad son factores importantísimos que inciden en cómo tu piel se presenta. Sobre todo si es una persona que viaja mucho, vas a notar esos cambios con muchísima más facilidad. En lugar de basarte en qué tipo de piel tenés, puedes pensar en la humedad y la temperatura del ambiente en el que te encontres. Por supuesto, a esto le debes sumar tu producción de grasas naturales durante el tiempo que vas a usar determinado producto. Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo decir simplemente que soy de piel seca. Mi piel no produce la misma cantidad de grasas estando en Medellín, Colombia, que estando en Canberra, Australia. Esto cambia y estar atenta a esos cambios me ayuda muchísimo. Y por último, ojalá lo disfrutes. Si tomaste la decisión de empezar y además encontraste la razón del por qué, entonces hazlo con productos que tu piel agradezca, podás pagar y disfrutes aplicar. No tiene sentido usar una crema que tu piel acepta pero vos odias. Elegí algo que no sea una tortura, así puedes ser constante con tu rutina. Yo hice un video con una rutina facial muy sencilla, súper minimalista, de 3 productos solamente. Te lo voy a dejar por aquí. Si te dan ganas, míralo, así de pronto te inspiras y puedes empezar a armar la tuya si de pronto eso te sirve. Seguir cultivando esa piel saludable y bonita y muy seguramente nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Chao.